Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a este foro en el cual vamos a hablar del valor de las tienditas de abarrotes y pequeños comercios en nuestro país. Me llamo Paloma García, yo soy editora de Animal Gourmet y me tocó, el privilegio de moderar este foro, en el cual está presente Ana Gutiérrez, que es coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Contamos también con Sofía Ramírez, que es directora general de México Como Vamos, y también tenemos la participación de Patricio Caso, que es el director de Asuntos Públicos de Coca-Cola México. La realidad es que en estos últimos 2 años, año y medio en el que hemos estado en pandemia, se ha hablado mucho sobre comercio local, sobre ayudar a estas personas que tienen comercios alrededor de nuestras casas, ¿no? de hacerlo a cercanía, ¿no? Y pues bueno, es importante que recordemos, antes de que arranque este foro, que pues son más de 3 millones de familias las que dependen de estos negocios, ¿no? Hay miles de tenderas y tenderos que contribuyen a la reactivación económica de nuestro país y además dan identidad a nuestros barrios. ¿Qué sería, por ejemplo, de una colonia San Rafael sin estas tienditas de cercanía, o del mismo centro histórico de Santa María la Ribera, el centro de Tlalpan, por ejemplo, estos lugares donde hay mucha riqueza cultural porque hay muchas personas que desarrollan sus actividades comerciales a través de ellos, ¿no? Estas 3 millones de familias se traducen en 1.200.000 pequeños comercios, ¿no? Entonces, y de este 1.700.000 son tiendas de abarrotes que, como decía, pues ya nos dan identidad y pues además nos abastecen en una gran medida, ¿no? Estas cantidades pues, contribuyen al PIB nacional en un 1%, y más allá de eso, pues son estos negocios los que sufrieron un montón con el problema que causó la crisis sanitaria, y pues son en su mayoría los que siguen al pie del cañón, ¿no? O sea, desde mi perspectiva fueron aquellas personas que salían a entregar a domicilio, que se ocupaban y ir a la central de abastos a conseguir las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, este foro tiene el objetivo principal de que nuestros participantes puedan aportar distintos puntos de vista a través de sus experiencias, ¿no? Sobre cómo estos pequeños negocios sobrellevaron la pandemia y aspiran también a un futuro mejor para ellos. La primera pregunta que tengo es un poco para ponernos en contexto, ¿no? Entender cuál era la situación y la importancia de México de estos pequeños comercios antes de que sucediera la pandemia de COVID. Para empezar, me gustaría que me contestara primero Berta, luego Sofía y después Patricia. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación al foro. Es realmente un tema, como mencionas, muy importante y que no solo tiene implicaciones económicas, sino sociales, etcétera, y le da, como dices, carácter a los lugares donde vivimos, ¿no? Entonces, aquí algo importante que mencionar es que el sector de comercio al por menor en total, que tenemos claro que tiene una parte de componente de microempresas, empresas pequeñas, abarrotes, restaurantitos, fondas, y también tiene el componente de tiendas como los Oxxos, Walmart, todos estos supers a los que todos vamos inevitablemente. Traía cierta fortaleza en comparación con el resto de la economía antes de la crisis, ¿no? Sabemos, tal vez ahora ya nos suena muy lejano, pero que la economía nacional traía una tasa de crecimiento pues no demasiado alta, no demasiado sostenida antes de la llegada de la crisis, y este no necesariamente era el caso en el comercio al por menor. No traía increíbles tasas de crecimiento, pero sí crecía más que la economía nacional antes de la llegada de la crisis, y considerando, como dices tú, los abarrotes y las tiendas pequeñas, se generaba un poco menos, uno de cada 10 pesos dentro del comercio al por menor, pero pues sí es un sector que traía cierta resiliencia y que pues como vimos después de la llegada de la crisis es esencial para la economía, ¿no? Entonces ese es más o menos el panorama al que enfrentábamos antes de la llegada de la crisis y que obviamente se vio cambiado por la situación. Muchas gracias. Sofía, bienvenida. Cuéntanos, ¿cómo veías el contexto de las tienditas de abarrotes, las fonditas, los restaurantitos antes de la pandemia? Complementando un poco lo que decía Ana, comercio al por menor como parte de esta cadena de producción, como parte de este motor tan importante de la economía popular,
pues sufre una gran caída durante la pandemia, durante los confinamientos del año pasado y no logra recuperarse. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, los indicadores del INEGI respecto al personal ocupado, vemos que si bien el valor agregado de este comercio al por menor ya está en niveles prepandemia, la cantidad de personas que están ocupadas en este sector son mucho menores que las que teníamos antes. Entonces, pareciera más como, no es propiamente una recuperación en L, pero más como una raíz cuadrada, donde realmente no estamos alcanzando este nivel prepandemia y eso afecta definitivamente pues las cadenas de suministro, pero también la economía de esas familias, que como bien mencionabas, pues un poco utilizando la métrica que tú usabas, estamos hablando de 3 millones de familias que de una u otra manera se ven afectadas. Entonces, creo que aquí lo que tendríamos que empezar a ver es justamente un cambio en la forma en la cual buscamos que se reemplee toda esta gente pues, cuya fuente de ingresos principal estaba en estos sectores y que ahora, un poco dado la digitalización, un poco con la aceleración que viene necesariamente con los confinamientos, que aprendimos a pedir las cosas por teléfono, pedimos a pedirlas por internet, por aplicaciones de diversas naturalezas, algunas más exitosas que otras, pero al final del día vemos cómo este cambio ha tenido que ser incremental. Hemos visto cómo ahora los tianguis y los mercados populares han tenido que bajar pues aplicaciones para poder tomar esos mismos pedidos. Y yo creo que un poco el caso de las fondas es una cosa similar. Hay mucho de la economía de las fonditas y de este tipo de tiendas de abarrotes donde ya también es comida preparada o no preparada para llevar, donde ya no es simplemente en la tortillería que te dan tu salsa verde y te dan tu sal para que te comas tortillas, sino realmente se va complementando con paquetitos de comida que además tú puedes transportar a diferentes lugares. Entonces creo que sí está habiendo una aceleración en el cambio del tipo de reactivación que se está viendo y creo que es particularmente importante pues, para todo un sector de la economía que muchas veces emplea pues mayoritariamente a mujeres, donde además pues insisto, mucho de ello no está, digamos, metido en la economía formal y al final, pues acaba afectando justamente a estas unidades económicas que por la razón que sea no han logrado insertarse. Entonces, creo que habría que tener mucho en cuenta el apoyo de las grandes empresas como pues, Coca-Cola, como estas grandes empresas que se dedican, entre otras cosas, a apadrinar estos esfuerzos. Tendría que haber esta parte de reconfiguración de la tecnología en beneficio pues de la reactivación económica en sectores tan importantes como el comercio al por menor y bueno, la atención al cliente y al público. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Esta manera tan bonita en la cual, por ejemplo, las fonditas se reinventaron a sí mismas y entonces uno iba en bicicleta corriendo a dejar a los diferentes edificios, bueno, me parece una manera bastante creativa de sacar las cosas adelante, ¿no? Patricio, cuéntanos, ¿cómo ves que era el contexto? Digo, primero que nada, Paloma, igual agradecer el espacio, agradecer la oportunidad de estar aquí. Y a mí me encantó algo que ahorita mencionó Sofía hacia el final. El canal tradicional eh, pues tiene un anclaje importante en mujeres que son las empresarias y las emprendedoras que han lanzado estos negocios. Y también, parafraseando lo que decía Sofía, pues el actuar de las grandes empresas en los retos que estas tenderas se enfrentan y tienen adelante es clave. Entonces, un poco entrando en la pregunta que ahorita ponía sobre la mesa respecto de dónde estaba antes, y creo que de manera obligada nos lleva hacia el dónde los vemos hoy. A ver, las tienditas conocidas en muchos casos, o en el argot de las empresas, ¿sabes? Como canal tradicional de venta, versus el moderno, que es las grandes cadenas, etcétera, pues son el corazón de las comunidades donde operan. Entonces, el canal tradicional, ¿dónde lo veíamos? Y era claramente el motor de desarrollo comunitario, era para nosotros y lo sigue siendo el principal canal de abasto de productos de alimentos en las comunidades de cercanía. Esto se ve sobre todo en ciertas zonas muy alejadas donde la llegada de productos a esas localidades pues se da precisamente a través de estas tienditas y de estas redes de distribución que llegan ahí. Ahora, los retos fueron enormes. Algunos datos nos dicen que cerraron entre el 15 y el 20% de las tienditas que estaban abiertas antes de la pandemia como resultado de la misma. Y pues ahí había que entrarle de dos maneras.
había que entrarle, uno, con seguridad para los propios tenderos o las propias tenderas para la atención a la población. Y ahí me gustaría contarles una historia. Hay una mujer que conocimos el otro día, estábamos en Oaxaca. Ana María tiene una tiendita que se llama aparte Gumercindo. El nombre me pareció simpático, pero aparte no tenía una lógica de que fuera su papá, de algún lado lo consiguió, pero nos platicaba el reto que fue. Estuvimos haciendo ahí una serie de visitas. Ella tiene su tiendita en la zona de Barro Negro, en Oaxaca, muy cerquita de donde está el taller de Doña Rosa, y la verdad es que es una tienda que ha crecido muchísimo. Cuando se enfrentó a la pandemia, lo que tenía enfrente era, pues, dos cosas. Uno, cómo le hacía para mantenerse abierta de manera segura. Y dos, cómo le hacía para afrontar, pues, prácticamente volverse el mecanismo de crédito de la zona. Porque al final era, ante la depresión económica, una zona turística como esa, en la cual, pues, viven prácticamente del turismo que llega al poblado de la venta de barro negro. Pues en muchos casos empezaron a fiar, ¿no? Entonces ellas a su vez se volvieron un puente. Y ahí es donde creo que lo que decía Sofía se vuelve bien importante, cómo le entran las grandes empresas. Y puedo hablar por la industria mexicana de Coca-Cola, por nuestros embotelladores, por nosotros. Lo que nos tocó hacer fue facilitar dos cosas. Uno, líneas de crédito respecto de nuestros productos, es decir, en otras palabras, pues aguantarles, si ellos fiaban, nosotros también. Y dos, con material de protección. Y ahí fueron inversiones más o menos de, bueno, alrededor de 500 millones de piezas de protección entre eh, eh, mamparas, geles, cubrebocas, etcétera, que se repartieron en todo el país para lograr que estos se mantuvieran abiertos. Y eventualmente ahora, pues están regresando muchas de las tienditas. Digo, hay tienditas muy grandes y muy establecidas, pero hay tienditas que son literal una ventana de una cochera que se abre y pues es una tiendita y se vuelve una fuente de autoempleo. Fortalecer entonces con capital de trabajo a las nuevas aperturas fue el otro gran pilar, yo creo que durante este contexto de pandemia. Y por supuesto, ya hacia adelante, capacitación, y ahorita entramos yo creo que más adelante en ese tema, en capacitación y fortalecimiento de capacidades de inversiones en el canal, para que estas personas como Ana María pues puedan mantener abiertas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la historia que nosotros vemos de los retos que enfrentaron, sí, con retos de salud importantes, con retos económicos generados precisamente por el contexto de las comunidades donde estaban inmersas, las zonas turísticas de manera especial, pero pues con grandes oportunidades ahora para la reapertura. Claramente hay grandes retos para que esto se pueda dar, pero al mismo tiempo es una oportunidad interesante para cosas como las que mencionaba Sofía, de formalización, de ayudarles a conectarse a nuevas plataformas y cosas en las que desde la industria mexicana de Coca-Cola hemos ido invirtiendo muchísimo. Sí, has tocado como varios temas muy interesantes, entre los cuales quiero dar seguimiento prioritario al papel de las mujeres en este canal tradicional. ¿Cuál crees que sea ese papel del que hablábamos, Patricia? A ver, primera cosa, las cifras que nosotros tenemos de nuestra base de clientes es más o menos 6 de cada 10 son mujeres. Muchas de ellas son madres solteras o jefas de familia que abrieron la tiendita para enfrentar una realidad pues canija en la que se estaban enfrentando. Eh, entonces, el reto para lograr que estas mujeres desarrollen el negocio, y me meto en los dos temas que ahorita decía, capacitación y capital. En capacitación, a la fecha hemos desarrollado mecanismos de capacitación tanto presencial y ahora con la pandemia mucho más híbridos y también más fáciles de desplegar por lo mismo, en los cuales, ¿qué es lo que les proporcionamos? Pues las herramientas que necesitan para poder operar un negocio: administración de inventarios, administración básica, y en general complementar eso con capacitación en materia de hábitos personales que las puedan llevar a tener pues, un mucho mejor negocio andando. Entendiendo que en muchas ocasiones, como ya lo decía antes, se vuelven el banquito de la zona, porque son quien le presta a la señora pues, el pan del día y el litro de leche de los siguientes 2 días para sus hijos. Entonces, uno de los dos componentes ha sido capacitación. Reitero, hasta ahorita llevamos 180,000, traemos una meta de capacitar unas 25,000 adicionales en lo que nos resta del año, y es una campaña continua. Y por el otro lado, es inversión en el canal. Desde los
coolers que se utilizan, los refrigeradores, digo, todo el mundo entra a una tiendita y lo primero que ve es un refrigerador de Coca-Cola. Pues esos son inversiones al canal. Nada más para poner en perspectiva, en este par de años pues, le estamos metiendo al canal alrededor de 5,000 millones de pesos en ese tipo de equipamiento y renovaciones. Suena trivial, pero sí son inyecciones importantísimas al canal que se dan desde la apertura, pero también en los mecanismos de crecimiento. Hay otra mujer, Valentina, que a mí me encanta el ejemplo. Ella es de Hidalgo, de Pachuca. Empezó con una tiendita siendo madre soltera, literal con un inventario de una caja de refrescos. Hoy tiene 10 tienditas, 5 años después ya es una empresaria, emplea más de 40 personas. Y la realidad es que la historia que ella cuenta, pues precisamente se ancla en eso. Se acaba de quedar como una madre soltera, sola, realmente sin grandes opciones. Y lo que puede hacer la industria, las grandes empresas, yo creo que no es asistencialismo, es realmente capacitar y ayudar a que puedan desarrollar un negocio que se vuelva sustentable. Y por supuesto, dotar las oportunidades para que crezcan. Las inversiones en el canal para apertura están, yo creo que absolutamente alineadas en ambos, tanto para las empresas como para las personas que lo buscan. Y sí hemos encontrado que las mujeres son grandes tenderas, o sea, tienden a ser muy disciplinadas, a ser absolutamente profesionales en sus manejos y la verdad terminan siendo jefas no solo de su familia directa, sino empleando a familiares indirectos y eso para nosotros es, podría decir, no es que tengamos algo con trabajar con tenderos hombres, no, por supuesto que no, nos encanta también, pero hemos encontrado que invertir en las mujeres resulta muy, muy redituable. Wow, qué enriquecedor, muy bien. Cuéntanos, Sofía, ¿qué papel juegan las mujeres en todo este universo? La verdad es que es un tema que me encanta, me apasiona, además tengo muy cercano al corazón, por obvias razones, por ser mujer, pero además porque creo en que si las mujeres no empezamos a participar en el mercado laboral en la misma tasa que los hombres, lo único que va a acabar pasando es que la economía no va a crecer a su máximo potencial, los hogares no se van a recuperar a la velocidad que se requiere, sobre todo este tercio de hogares que están encabezados por una mujer, vaya, antes de la pandemia y ahorita con la pandemia, pues ustedes saben, lamentablemente muchos más hombres que mujeres fallecieron y siguen falleciendo. Entonces, creo que es un tema bien importante, sobre todo a la luz de los datos. Mira, aprovecho también para hacer publicidad de nuestro sitio de género, porque entre otras cosas en México, cómo vamos diagonal género, pusimos información muy desagregada por sector. Regresando al tema del sector del comercio, el 25% de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector del comercio. Entonces, ahí vamos viendo cómo la historia empieza. Ok, son un sector muy importante para el empleo femenino. Segundo dato, es un sector donde además la tasa de formalidad e informalidad, o sea, al comparar cuál es la proporción de mujeres que trabajan en la formalidad y en la informalidad en ese sector es de 2-1. Entonces, hay muchos más mujeres trabajando en un empleo formal dentro del comercio. Obviamente, pues con poca estabilidad, con poca seguridad social, si no es que nula, con pocos apoyos para que puedan dedicarse, digamos, de tiempo completo sin descuidar pues, a las personas que tienen a cargo en casa. Ustedes saben, los roles asignados a las mujeres simplemente pues, les hacen tener que dedicar más del doble de las horas que los hombres le dedican al trabajo no remunerado en casa. Entonces, todo este caminito que les estoy contando es justamente para destacar un dato que me parece muy sustantivo. Y es que la brecha en el ingreso entre hombres y mujeres que trabajan en un empleo informal en el sector del comercio es del 34%. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que gana un hombre en el sector del comercio, una mujer gana 66 centavos. Entonces, pareciera ser una minucia, pero para que se den una idea general, en el mercado laboral total en México, la brecha por sexo es del 15%. En el sector informal, o sea, en todos los trabajos informales que no tienen un vínculo laboral formal, la brecha laboral es del 25%. Bueno, en el sector del comercio informal, que es la mayor cantidad de mujeres empleadas, allí es donde vemos una brecha del 34%. Entonces, estamos hablando que esa brecha, pues en general es así, en los trabajos informales es así, pero en el caso del comercio es enorme. Entonces, este tipo de promoción y de identificación de las grandes empresas, de estas cadenas de suministro, además, de las cuales poco vemos o poco nos enteramos, pero como bien refieren, están en todos lados. O sea, tú llegas al pueblo más alejado
en la Sierra Gorda de Querétaro o en la Selva Lacandona y vas a encontrar un refrigerador pues, de estas grandes cadenas de suministro, una de ellas es de Coca-Cola. Entonces, creo que es muy importante lo que decía Patricio, que al identificar estos públicos, quiénes son tus clientes como cadena de suministro y ves que las mujeres tienen ahí una fuente muy importante de ingresos y que además son situaciones donde hay mucha más vulnerabilidad porque no están en un empleo formal, porque no cuentan con el apoyo, digamos, de la seguridad social, porque además no hay un sistema universal de cuidados, porque además nadie voltea a ver a estas personas que se están autoempleando, como decía Patricio, en la cochera de su casa. Entonces, me parece que es una doble atención desde la parte de la responsabilidad social de las empresas cuando empiezan a detectar este tipo de rubros donde es mucho más fácil hacer la capacitación, la penetración de los créditos, el acompañamiento incluso del uso de estas plataformas. Ahorita mientras Patricia hablaba me metí a ver una plataforma que ayer me presentaron y me encantó, que se llama tianguis.mx, y justo lo que está intentando hacer es acercar a más personas que están en el comercio al por menor, digamos, los marchantes, hacia consumidores más amplios, sobre todo en zonas urbanas, ahorita están en Ciudad de México y demás. Pero creo que esa misma dinámica puede aplicarse prácticamente en todo el país, porque más ustedes saben que más de 2/3 de la población vivimos en las ciudades. Entonces, sin descuidar a los parajes más lejanos, creo que la atención, insisto, que le ponen al segmento de las mujeres como parte de la generación de empleos, de autoingreso, de autoempleo, de mejora en la calidad de esas familias, es muy importante. Entonces, bien ahí, Patricio, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Ana, cuéntanos. Creo que lo que dijo Sofía subraya muchas de las cosas importantes sobre las mujeres que trabajan en el sector, pero algo que yo agregaría es la resiliencia y la contradicción que hay aquí entre la gran brecha salarial que hay en el sector, que como menciona es de más de 30%, pero al mismo tiempo vemos que las mujeres son fundamentales para el funcionamiento del sector de comercio y de los restaurantes, ¿no? Son dos de los únicos sectores económicos donde más de 50 y hasta 60% de las personas que trabajan ahí son mujeres. Y lo que vimos en la pandemia fue que ellas fueron las que más resiliencia tuvieron a la hora de la pérdida de los trabajos, ¿no? En el comercio, en los restaurantes, la pérdida observada de empleo es mayor proporcionalmente en los hombres que en las mujeres. Entonces aquí se vuelve claro que son fundamentales para el funcionamiento. El comercio, los restaurantes, tanto grandes como pequeños, no funcionan sin las mujeres que trabajan ahí. Entonces se vuelve grave que si un cuarto de las mujeres que trabajan lo hacen en el comercio, está esta gran brecha salarial, no se les está compensando en el sector donde precisamente son más importantes, ¿no? Entonces creo que la evolución del comercio y los restaurantes en la crisis y la evolución del personal ocupado en esos sectores subraya algo que ya deberíamos haber sabido, ¿no? Que no funciona la economía sin las mujeres que trabajan. Sí, estoy completamente de acuerdo. Específicamente en pequeños comercios de alimentos y bebidas, es decir, en restaurantes, Canirac reportó que más del 60% de los empleados en una cocina o en un restaurante son mujeres, ¿no? Entonces, dándole un poco de fuerza a lo que decía Ana, pues sí, un restaurante no funciona solamente con el 40% de su plantilla, ¿no? Entonces, y son ellas también pues, las que llevan el pan a la mesa en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Mi siguiente pregunta, me gustaría, vamos alternando, me gustaría que la respondiera primero Sofía. ¿Cómo ha afectado este sector la pandemia y qué modificaciones tuvieron que hacer sus operaciones? Esto lo tocaste un poquito al principio, pero me gustaría ahondar un poco más para mostrarle a la audiencia pues, todos estos actos de creatividad que desde mi punto de vista son muy admirables. Pues mira, creo que el primer acto de creatividad es literal sobrevivir. Hubo muy pocos apoyos por parte del gobierno, sobre todo a este segmento de las pequeñas empresas. Es de destacar además la proporción de empleo que en México hay en las pequeñas los micro, pequeños y medianas empresas, que dependiendo del sector son empresas de 50 o hasta 50 o hasta incluso 250, dependiendo de la industria. Pero en general pensamos en que son pequeños negocios
es el 99% de las empresas. Y sin embargo, ese 99% le da empleo a 2/3 partes de nuestra población. O sea, es un grupo muy grande que le da empleo a la mayoría de la gente, pero en proporción, pues estamos 99% de las empresas contra 66-67% del empleo. Entonces, creo que ese primer acercamiento a darnos cuenta de la importancia que tiene y que no se le otorgó, digamos, el apoyo necesario en términos, pues, de suficiencia en créditos, de disminución del pago de cuotas en aquellos negocios que eran formales, en un impulso tras la reapertura para la formalización de estas empresas y que por lo tanto pues tuvieran acceso a distintos tipos de proyectos, de programas y de apoyos que no hubo, pues llevó a que la gente tuviera que resolverlo un poco sola, ¿no? No hay nada más eficiente que una persona ocupada, se dice, porque una persona que tiene mucho tiempo, pues igual no tiene tanta urgencia. Una persona que tiene además hijos a su cargo y que por los roles asignados las mujeres somos quienes muchas veces tenemos a los hijos y muchas veces además son madres solteras, pues obviamente esa persona no solo va a tener urgencia, sino va a estar muy ocupada y va a tener que resolver con eficacia y con mucha celeridad. Entonces, creo que esa creatividad nace de ahí. No sé cuántos negocios vimos nacer y también morir y otros sobrevivir o mutar a lo largo de los confinamientos, justamente en, pues, cocinar y de repente, como decía creo que Pato hace un rato, pues de repente empaquetar, o Paloma, de repente empaquetar los chilaquiles en bolsitas y luego en cajitas y luego pues, tráete tu topper y te descuento 5 pesos. Y empezar a ver cómo esta creatividad llevó a que nos fuéramos organizando en uno cuáles son las plataformas más exitosas para llevar y traer. Hubo un boom además del mercado de repartidoras y repartidores. Ahorita vemos muchos de los extranjeros inmigrantes que están, sobre todo en la zona centro de la Ciudad de México, sumándose a esa economía. Entonces, este camino a la innovación un poco sin apoyo es muy admirable, pero por otro lado también nos deja boquiabiertas, nos deja con un sabor de boca de que no estamos haciendo suficiente para ayudar a estas personas a volverse a parar en sus pies y caminar hacia adelante. ¿A qué me refiero? Todo sería mucho más fácil si, por supuesto, la digitalización fuera pareja. Tenemos una penetración impresionante, mayoritaria de acceso a Internet, casi todos a través de nuestros teléfonos celulares, muchas veces sujetos al Internet público que haya en las ciudades o en los parques o en los cafés o en las empresas, en donde sea, pero esa digitalización se está pues aprovechando poco en comparación con el ingenio creativo que mostraron las personas, sobre todo a lo largo de los confinamientos y en esta pues, reapertura parcial. Entonces yo creo que pues una deuda social, una deuda del gobierno, una deuda en general del país, justo con estos negocios que lograron sobrevivir a pesar de la pandemia, a pesar de la falta de créditos, a pesar de la falta de apoyos para el pago de nómina y demás. Eh, pero justamente tiene que ver con la necesidad que se enfrentó pues este segmento de la población de sacar adelante a su familia, de sacar adelante al negocio, donde además muchas veces pues trabajaban como en bloques de familia. Entonces, si tú tienes una familia donde trabaja la mitad de las personas de esa familia, pero todos trabajan además en la misma canasta poniendo los mismos huevos, pues más ganas le echas, ¿no? Creo que hubiera sido mucho más útil si en vez de que fueran pequeños brotes de muchas plataformas, porque yo estaba revisando hace unos días mi teléfono y pues vi que borré y bajé, o sea, primero descargué y luego borré una cantidad importante de plataformas durante todos los meses de la pandemia y al final uno se queda en su teléfono ocupando espacio, memoria y sobre todo con los datos bancarios, solo aquellas plataformas que realmente no son útiles. Y creo que hay una lección aprendida de las plataformas, si son web, son descargables, que podría socializarse entre estos segmentos de la población, insisto, sobre todo porque en estos mercados, en estas tienditas, próximamente toda la ciudad va a tener además buena conectividad, según anunció la jefa de gobierno hace unos días. Entonces, creo que es muy importante que entendamos que, uno, sin inversión en tecnología, en comunicación, y no solo en la Ciudad de México, sino prácticamente en todas las ciudades del país, eh, es un importante impulso a ello. Número dos, la parte del acceso al crédito. Obviamente, como las mujeres tenemos mayor proporción de trabajo dentro de trabajos informales, pues somos mucho menos sujetos de crédito. Entonces, es muy importante cualquier
ampliación en la capacidad de crédito para que sea al final una inversión que retribuya a la productividad, a la capacidad pues de venta y de generación de ingresos, que se le dé a las mujeres, sobre todo en estos esquemas donde tal vez sea en especie, tal vez no sea en grandes montos, pero que permitan ir creciendo en esa dimensión. Y bueno, pues finalmente creo que es inevitable pensar que tenemos ahí un tema con el manejo de los incentivos. Eh, Vemos una insistente demanda por cobrar más impuestos, que además es lógico y es necesario, sobre todo en este proceso de recuperación, pero no en crear una base tributable más amplia. Entonces, esta creación de base tributable más amplia quiere decir sumar más empresas a la formalidad dentro de la empresa, pero también a la incorporación de más empleados y empleadas dentro de trabajo formal, pues para que aumente pues, las cuotas, la recaudación y demás. Entonces, creo que en esos rubros es donde yo veo que la creatividad no faltó. Lo que faltó, pues, fueron apoyos gubernamentales, acceso al crédito, pues en algunos casos también capacitación para generar o para acceder a estas plataformas de intercambio y de comercio electrónico que nos ayudaban a mantener la sana distancia. Y bueno, pues finalmente capital, todo se traduce en una poca inversión, tanto pública como privada, en el incremento de la productividad de estos segmentos, que además, pues al no ser parte de las grandes industrias, es muy fácil que se diluya, ¿no? El acceso al capital. Entonces, la responsabilidad social que tienen las grandes empresas en México, que a pesar de ser menos del 1%, le dan empleo a un tercio de la población, no solamente se acaba con emplear a ese tercio de la población en buenas condiciones, sino que va más allá porque las familias de ese tercio pues también están distribuidas en estos 2 tercios de la población ocupada que no están trabajando en estas grandes empresas y más bien pues trabajan en las MIPYMES. Qué impresionante, sí es cierto. Ana Berta, cuéntanos, ¿qué modificaciones crees que se tuvieron que hacer a raíz de toda esta problemática? Que por un lado está todo el tema del cambio en cómo se operaban los negocios, ¿no? Desde medidas sanitarias hasta la implementación de nuevos sistemas como los que comentaba Sofía, de entrega a domicilio, uso de las plataformas electrónicas, uso de las redes sociales, que también es muy importante y que nos explica en parte el crecimiento que hubo. Hubo mucho nacimiento de nuevos negocios, microempresas en el sector comercio, particularmente micro, desde diciembre de 2020 hasta el 2021, de acuerdo con lo que vimos con las encuestas estas de la demografía de los negocios a raíz del COVID, ¿no? También hubo muerte de negocios, que como mencionaba Patricia hace algunos minutos, fue casi el 20% de los negocios que existían, pero lo que hemos visto es que hubo mucho crecimiento de microempresas de comercio, hubo nacimiento de estas empresas que no necesariamente se traducen en establecimientos de abarrotes, también pueden ser entregas, negocios que se manejan principalmente por redes sociales, por Instagram, por Facebook, son todas estas cosas que como mencionaban ya, tiene que ver mucho con la creatividad y la adaptación a la nueva normalidad, como le decimos ya tan frecuentemente, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado tuvieron que enfrentarse a esta falta ya mencionada de apoyos por parte del gobierno. Sabemos que se dieron pocos créditos y los créditos que se dieron fueron a empresas formales, lo cual lamentablemente no es algo generalizado, particularmente en el sector de los abarrotes. No podemos hablar de los pequeños comercios, de las microempresas de comercio al por menor, sin hablar de informalidad. Entonces ahí hay un tema, porque más allá, lo cual sí es un problema, que no haya fiscalización de esas empresas, más allá de eso también tener empresas informales y una insistencia, una existencia grande de la informalidad en el sector del comercio al por menor, no solo hace que no podamos cobrarles impuestos y que reduzcan nuestros recursos públicos, sino que los vuelve nuevos productivos, y a la hora de querer crecer, a la hora de querer buscar historias de éxito, como la que Patricio mencionaba, de esta señora que empezó con una caja de Coca-Cola y ahora tiene 40 empleados, sí se puede, pero se vuelve más difícil si estás en la informalidad, si estás en la incertidumbre, si tienes realmente pues una red de seguridad inexistente casi y tus empleados están en la informalidad, ¿no? Entonces, por ahí el viejo fantasma de la informalidad laboral en México fue de nuevo un impedimento para pues una mayor resiliencia y una recuperación más rápida en el sector del comercio al por menor en México, de no hablar por la eliminación de algunos negocios que se dio inevitablemente. Sin duda.
Patricio, cuéntanos, ¿qué más tienes? Y a ver, y yo no podría coincidir más con lo que ahorita dijeron Ana y Sofía. Creo que, a ver, hay un vínculo directo entre formalización y capacidad de crecimiento. Eso eh, lo veo clarísimo. Y ahorita hablaba Sofía mucho sobre todas estas aplicaciones que surgieron y nuevos mecanismos para hacer negocios de entrega. Yo creo que si a alguien hay que reconocerle, además de médicos y enfermeras como sector, el que se haya mantenido el país de pie, es a los tenderos, porque realmente sí se volvieron en muchos casos quienes entregaban a domicilio antes no habiéndolo hecho. Y pues literal jugándose el físico, porque es el sector que se mantuvo permanentemente abierto y garantizando que hubiera alimentos en muchos hogares de tercera edad, etcétera. Ahora, las aplicaciones de las que ahorita se ha mencionado, Sofía, yo las veo en dos sentidos. Por un lado, sí, todas estas plataformas que te permiten solicitar productos a domicilio, comida a domicilio, etcétera, pero también plataformas que se han ido desplegando en el canal de venta. Yo diría ahorita hay 4, probablemente 5 redes de distribución que sí son verdaderamente nacionales. La más grande es la de la industria mexicana de Coca-Cola, que es la empresa más sus 8 embotelladores. Eh, y eso acarrea responsabilidad también. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista tecnológico? Nosotros sí creemos en una cooperación estrecha con los gobiernos locales, pero también con otros sectores como la banca. Entonces, si tú ibas a una tienda de conveniencia, la que tú quieras, pues además de poder comprar productos, puedes pagar servicios, puedes recibir y enviar dinero, puedes inclusive depositar dinero en determinadas cuentas bancarias. Eh, Uno de los mecanismos que han existido para la formalización es la posibilidad de acceder a vender esos servicios, digitalizando las ventas o bancarizando las ventas. Entonces, una de las grandes apuestas que nosotros tenemos es a incrementar las capacidades de nuestros propios clientes para que tengan otras fuentes de ingreso, que no tienen nada que ver con nuestros productos, tal vez sí como mecanismo de pago, pero que también los vuelve mucho más competitivos. Entonces, ahí yo reconocer, y no solo del Instituto Mexicano de Coca-Cola, de varias de las otras empresas, hemos estado haciendo apuestas importantes hacia allá para poderlos poner en igualdad de circunstancias y tratarles de estos otros ingresos adicionales que ya en el margen son muy relevantes. Evidentemente una tiendita no vive del pago de servicios, pero sí es ya un ingreso adicional que se vuelve pues, utilitario prácticamente desde el momento número uno, porque ya los costos hundidos están ya pagados por el core del negocio, que es la venta de productos. Entonces, ahí vemos una de las grandes apuestas. Y dos, sí ahorita se mencionaba el tema de los créditos. Creo que los créditos se pueden entender en dos dimensiones. Créditos de habilitación o para apertura de negocios y también créditos para capital de trabajo y crecimiento del propio negocio. En el caso de este segundo, que es prácticamente pues, capital para que en el contexto de la pandemia aguantes, pero también si quieres crecer con mayor cantidad de producto, lo puedas hacer y puedas tener mayores inventarios que te permitan ampliar la tienda, etcétera. Nosotros durante este año, finales del año pasado y este año, llevamos ya cerca de 190,000 créditos otorgados, que son créditos revolventes que tienen pues, montos variables que pueden ir en un promedio de andar por los 8,000 pesos, pero revolventes, que te permiten ir creciendo la base pues, de manera relevante. Y adicional a eso, evidentemente este monto pues, puede ser mayor, puede ser menor, pero normalmente estoy dando un promedio muy general, sí te permite dar oxígeno a la operación de las tiendas. Y la segunda, gracias a Dios, con la vacunación y con las medidas de sana distancia, cada vez estamos más abiertos. Se acaba de anunciar la conferencia de prensa que, gracias a Dios, la Ciudad de México regresa a semáforo verde la próxima semana. La realidad es que, de cualquier modo, mantener la protección de las tienditas, y aquí se habla también de las fonditas y de los pequeños restaurantes, para nosotros es el canal de venta de consumo en el lugar del negocio, pues es absolutamente relevante. Entonces, las tres componentes, yo diría, mantener estos impulsos hacia la digitalización del canal. Dos, mantener las medidas de seguridad. Y tres, mantener el otorgamiento de créditos y flujo de recursos para la operación. Son las tres grandes patas por las cuales podemos correr. Y claramente es una responsabilidad que como empresas con estas redes de distribución, sobre todo yo hablo por Coca-Cola, tenemos que tener,
no es un tema de caridad y solamente de responsabilidad social, también es un tema de negocios, pues al final es tu principal canal de venta. Es algo cercano al 80% de las ventas de un sistema como Coca-Cola se dan por conducto de este canal, no por conducto, digo, hay grandes clientes corporativos y los cines y lo que sea, pero la venta real se da por estas tienditas y es el mecanismo por el cual abasteces a las colonias. Entonces, yo diría, esos tres mecanismos sumados al cuarto que ya habíamos hablado antes de capacitación, yo los veo como el eje de aquí para adelante. Sí, sí, sin duda. Y bueno, todo esto se consuma en la siguiente pregunta que ya me contestaron los tres en sus respuestas, de hecho, que es los retos que hemos tenido que han tenido que enfrentar estos propietarios en la nueva normalidad. Entonces, creo que esta reinvención y esta inversión y esta reorganización de la sociedad pues, ha sido bastante interesante. Para complementar un poco estas preguntas y respuestas, tengo otra pregunta y me gustaría empezar por Ana Berta. ¿Cómo crees que pueden participar los gobiernos, la sociedad civil y las grandes empresas en esta estrategia para fortalecer al sector de pequeños comercios? Creo que hay mucho que se puede hacer. Empecemos un poquito por el sector gobierno, los cambios estructurales que creo que son necesarios no solo para el tema de la recuperación, sino para darles una mayor posibilidad de crecer, una mayor posibilidad de otorgar empleos que den los beneficios y que den certeza a los trabajadores. Es importante que la formalidad se vuelva más barata, ¿no? El tema de la informalidad en México no es siempre y frecuentemente no es porque no quieran pagar impuestos, etcétera, es porque es muy caro. Es muy caro para microempresas y para negocios particularmente que viven día a día o que tienen ingresos no tan altos, enfrentar estos costos de formalización de sus trabajadores, enfrentar estos costos de formalización de la empresa, y esto se vuelve nocivo en diferentes aspectos, ¿no? La falta de recursos públicos, la falta de productividad, como ya mencionábamos, las menores capacidades de crecimiento. Entonces, por ahí creo que hay que hacer algo para volver más accesible la formalidad a este tipo de negocios, ¿no? Frecuentemente escuchamos que si la solución para erradicar la informalidad en México es deshacerte de los ambulantes, deshacerte de los abarrotes. No, la realidad es que solo tenemos que volver más fácil que ellos se vuelvan formales. No se trata de erradicarlos, se trata de formalizarlos. Entonces, por ahí creo que es un tema estructural al que nos tenemos que enfrentar. También hay temas de infraestructura, particularmente ahorita con el tema de la propuesta de cambio al sistema eléctrico. No podemos omitir que la realidad es que esos son insumos para los negocios, para los abarrotes, para las fonditas que usan gas LP, para los abarrotes que necesitan electricidad para prender el refri. Todos estos temas no solo afectan por el lado de la inflación, que puede afectar el consumo que tienen por parte de sus usuarios, sino por el lado de sus costos de operación, que también podría volverse un tema importante, ¿no? Por ahí hay algo que tenemos que hacer también desde la sociedad civil, desde el sector privado, pues seguir hablando y poniendo las banderas rojas a este tipo de iniciativas que no solo afectan a la gente, los hogares, sino también a los negocios, ¿no? Y por otra parte, pues realmente hay que hacer por el lado del sector privado lo que Patricia menciona que ya se ha estado haciendo, ¿no? Dar apoyo, dar capacitaciones, ser realmente alguien que les ayuda a aprender a crecer y a poder mejorar su situación, porque es algo que pues, de parte de empresas grandes como las Coca-Cola, como lo son otros proveedores, puede ser muy útil y puede hacer que las personas que trabajan, las personas que tienen tienditas, fondas, se vuelvan más productivas y tengan una capacidad para mejorar su nivel de vida. Sí, sin duda. Patricio, creo que ya hablamos de esto, pero me gustaría reafirmarlo, ¿no? O sea, ¿qué crees que se puede hacer desde la sociedad, desde las grandes empresas como la que representas y principalmente desde el gobierno para empoderar a este sector y hacerlo crecer? Yo creo que, y gracias por la pregunta, un poco sobre las líneas de lo que hemos venido platicando. Y nuevamente anclarme en la historia de esta tendera de Oaxaca, ¿no? Y creo que el momento de crisis al final se vuelve un momento de oportunidad. Eh, Cuando empieza la pandemia, a ver, imaginémonos estar en Barro Negro, en Oaxaca, y podríamos poner cualquier zona que viva de venta de artesanías para turistas extranjeros que haya en el país. Pues todos estos poblados prácticamente cerraron. Entonces, la economía local pues, estuvo hiper deprimida. En el caso
de Oaxaca, pues la tiendita estaba colocada en un punto que en un principio parecía no una ubicación tan buena cuando ella abrió, porque no estaba tan cerca del centro de afluencia de turistas principal. Con el paso de la pandemia, pues la gente empezó a estar más en sus casas y en los talleres, entonces quedó en medio del poblado. Se volvió el eje neurálgico, pero ¿qué necesitaba para poder actuar alrededor? Y desde ahí quisiera plantearte la respuesta. Pues, ¿qué necesitas? Oye, pues para crecer necesito mayor capacidad de almacenaje, necesito mayor capacidad de enfriamiento y mejores accesos a, eh, pero que no se me dispare al mismo tiempo la cuenta de la luz como de lugar. Bueno, pues entonces van refrigeradores más eficientes, y colocar el display que ella requiera. Y es una inversión que claramente una tendera de las dimensiones que tenía, pues no podía ser una inversión, sobre todo en un momento de crisis. Es una responsabilidad de las industrias. Eh, Segundo, el acceso a capital de trabajo e inclusive algunas herramientas de trabajo tan simples como una bicicleta para que pueda emplear a alguien y entonces en lugar de llegar a 2 cuadras de distancia pueden llegar a 8, ¿no? O a 15. Bueno, suenan cosas muy elementales en las cuales sí la articulación de esfuerzos privados con la detección de necesidades hiper individuales, cosa que solamente la comunicación de las redes de venta por ejemplo, en el caso del sistema Coca-Cola, un tendero en promedio ve a gente de nuestros equipos pues 2 a 3 veces a la semana. La relación se vuelve casi personal, hay casos en los que hay padrinazgos entre la fuerza de ventas y los tenderos, porque evidentemente pues, son relaciones que se van volviendo relaciones humanas de largo plazo. La detección de necesidades de crecimiento desde ahí, y esto pasa por la capacitación también a tu fuerza de ventas para ser capaz de ubicar dónde hay una necesidad que puede ser satisfecha por el sistema, es fundamental. Y ya visto desde el punto de vista gubernamental, yo creo que en un contexto como el actual, es en coadyuvancia con los gobiernos, uno, para mantener las actividades económicas abiertas. Dos, podemos hablar de política fiscal y yo creo que hay instancias que son responsables de determinar pues, los mejores marcos tributarios posibles. Yo coincido con Sofía, con Ana, y aparte con el diagnóstico del presidente de la República en este año. Bueno, pues la economía no aguanta más, no mandemos un paquete que implique aumentos de impuestos o creación de nuevos. Estamos bien, pero visto hacia adelante, coadyuvar, pues sí en mantener abiertos los negocios y después en sí pensar entre todos cuáles son las mejores políticas públicas que pudieran empujar este sector. Creo que el conocimiento que puede aportar el sistema, por ejemplo, de historiales de consumo y crediticios de tenderos, para que esto pueda ser aprovechado por instancias bancarias, que esto pueda tener alguna validez en términos crediticios en el tiempo, pues pudieran ser herramientas con las que podríamos ir jugando hacia adelante. Al día de hoy, creo que el gran reto es coadyuvar en el otorgamiento de créditos. Las finanzas públicas han estado muy apretadas y yo asumo que por eso no ha podido tampoco haber un despliegue de recursos hacia estas microempresas, sobre todo en el canal informal. Pues en muchos sí nos toca a las empresas privadas, no por obligación moral, sino por un incentivo de negocio y porque los incentivos están presentes, a mantener abierto el canal. Entonces, yo diría, con el gobierno veo coadyuvancia, creo que en un debate más profundo hacia adelante la posibilidad de construir y en el cortísimo plazo, pues también apoyar en aquellos puntos en donde es más eficiente que hoy puedan entrar tal vez ciertos actores del sector privado y sus redes de distribución que esperar respuestas gubernamentales. Sin duda, muchísimas gracias. Sofía, qué más se te ocurre que podemos hacer desde el gobierno, de la sociedad civil y las empresas? Mira, tres cosas, porque creo que mucho ya se ha dicho. Uno, visibilidad. Creo que es un tema que hay que seguir hablando. Hay que, si me preguntas, promover el consumo local. No solo es ecológico, sino es mantener a tu comunidad económicamente sana, socialmente activa y sobre todo, pues ayudar a tu proximidad, a tus vecinos, a tus compañeros, a tus amigos, pues a la gente que vive en el barrio. Creo que eso es muy importante. Número dos, hemos escuchado muchísimo el debate de que la clase media es aspiracionista. Yo más bien les diría, tendremos que hacer un país de clases medias, tendremos que aspirar a ser un país de clases medias, mucho más sólidas, con mucho mayor poder adquisitivo, mucho más robustas. Y en esa clase media deben caer los tenderos, no tendría que ser gente que la necesidad los orilló al autoempleo y acabaron vendiendo pues, bienes y servicios en muy pequeña escala. Tendría que ser una vocación y tendría que ser
de gran calidad y también tendría que ser con mejores retribuciones. Sé que ahí ya hemos hablado hasta el cansancio, todo lo que se requiere, desde la promoción de la formalización hasta los apoyos, pero creo que eso va muy de la mano, que como sociedad, y este es mi tercer insumo y con esto termino, mientras como sociedad no entendamos que la desigualdad en sí misma es un problema para todos y para todas, para el desarrollo, para el crecimiento, y que es mucho, mucho más caro ayudar a que una familia salga de la pobreza y entre en esta dinámica de progreso social, porque toma muchas generaciones, no estoy exagerando, 1, 2, 3, 4, 5 generaciones salir de esta dinámica de la pobreza. Es mucho más caro sacar a una familia de la pobreza que simplemente evitar que caiga ahí. Yo creo que hay muchas mejores maneras de destinar el dinero público en este proceso de recuperación tan desigualador y que amplía estas brechas que ya teníamos, que ya veníamos como de esquemas y dinámicas con muchísima desigualdad y que además la perpetuaban. Hubiera sido más barato como sociedad, más útil, destinar ese dinero a evitar que esas empresas que cerraron, todos estos chiquitos negocios que cerraran, que ahorita pretender que se reactiven. Pero bueno, ya estamos en esa zanja, entonces creo que lo que nos toca es eso, visibilizar y aspirar a tener un país de clases medias mucho más sólido, más robusto, con mejores ingresos, y sobre todo que cada quien tome conciencia. Creo que lo que decía Patricio, de bueno, no solamente es un tema de moralidad o justicia social, es una lógica de negocio, sí, creo que va junto con pegada. Es inevitable que no nos preguntemos si queremos vivir en un país donde hay un pequeño puñado de gente privilegiada, o queremos un país donde haya un poder adquisitivo mucho más robusto por la lógica de negocio, por el crecimiento económico, pero sí, también por justicia social. Sí, sin duda, qué enriquecedor. Las personas, si hay alguien que nos está viendo que tenga alguna pregunta, duda, comentario, aportación para nuestros ponentes, por favor, escríbanlas en los comentarios y se las haremos llegar. Ahorita ya no queda tanto tiempo para sesiones de preguntas y respuestas, porque todavía falta una última pregunta y para nuestras conclusiones. Y para cerrar, solamente quisiera preguntar, ¿qué creen que necesitamos nosotros, los consumidores finales, es decir, la persona que compra en la fondita o esa persona que va por sus cocas a la tienda de la esquina, para verdaderamente hacer conciencia y apoyarlos? ¿Qué crees que necesitemos saber, Patricia? La cercanía comunitaria, yo creo que se vuelve una pieza fundamental en esta sensibilidad respecto de la importancia del canal. En Coca-Cola, el drive que nos mueve es que estamos en comunidades que nos importan y por tanto amamos esas comunidades porque son los lugares donde hacemos negocios y pues, de manera global amamos a México. Creo que lograr transmitirle eso a la población de la zona, y podría sonar medio cursi si se quiere, pero al final sí, el agradecimiento a la figura del tendero, de la tendera y de lo que representa en la comunidad. Yo creo que es la piedra angular para que éstas puedan realmente desarrollarse, evidentemente con todos los apoyos que hemos venido platicando a lo largo de este foro, pero sí la concientización en la población respecto del rol que juega el tendero, la tendera en la comunidad, en la economía de la comunidad, de las colonias, es fundamental. Creo que es una responsabilidad de las empresas y de los que tenemos la oportunidad de hacer negocios con estos tenderos, de transmitir eso. Tenemos herramientas de comunicación que probablemente los tenderos jamás tendrían a la mano. Poner eso a disposición de este tipo de mensajes es una responsabilidad importantísima. Nosotros durante el último trimestre hemos intentado estar taladrando estos mensajes a través de las plataformas digitales con las que contamos, de los mecanismos de comunicación masiva con los que contemos, y vamos a seguir en esa ruta con campañas no solo en México, sino a nivel regional, destacando la importancia de la figura del tendero como esa figura que aglutina. Y al final, Sofía hablaba de los tianguis tienen una historia milenaria en nuestra cultura, prehispánicos, y eran el centro de conjunción, y eran lugares itinerantes. Por supuesto, los tianguis siguen existiendo y sigue habiendo mercados sobre ruedas y cumplen una función importante, pero quien ha sustituido de alguna manera esa figura de ser el que llevaba los mensajes y el que comunica a las concentraciones humanas son los tenderos. Entonces, traducir eso en una conciencia hacia la comunidad en general, yo creo que es
es lo mejor que les podemos dejar a los tenderos, adicional, reitero, a todos los apoyos duros, concretos que puedas darles, pero sí ese mensaje a la comunidad es fundamental. Y sin duda. Sofía, ¿qué crees que necesitemos saber los consumidores finales para apoyar estos pequeños negocios? Creo que hay tres cosas. El primero es esta sensación de comunidad, que tenemos que tener claro que en la medida en la que haya negocios sanos, en la que haya negocios que dan empleo a la colonia, a la comunidad, a esas familias que viven además tan cerca de nosotros, pues tendremos entornos más seguros, más prósperos, donde nos dé gusto salir a la calle, donde no tengamos miedo de caminar de noche, etcétera. En segundo término, creo que es importante saber que no estamos tan lejos de las autoridades y de quienes nos representan. Muchas veces pensamos que pues, cada 3 años nos toca ir a votar por el alcalde o el presidente municipal y luego ya ni regresamos. Y cuando además son de legisladores, no, qué flojera. Justamente son los legisladores quienes designan los recursos que se van a destinar, digamos, a la localidad, al estado, a la ciudad. Los legisladores locales y, por supuesto, también las autoridades municipales. Pues creo que es mucho más sencillo de lo que parece. También es mucho menos beneficioso de lo que nos hacen creer. O sea, nos hacen creer que pues cobran, no sé, desde los parquímetros hasta las filmaciones para producciones internacionales y de las grandes corporaciones y que eso se va a retribuir en un beneficio local. Pocas veces se hace, pocas veces se asigna, digamos, el dinero que se recauda en una zona a esa misma zona, a menos de que los vecinos estén realmente comprometidos con la causa y generen pues, una suerte de presión justamente a la autoridad. Entonces creo que ahí yo sé que en la vida que tenemos tan llena de velocidad y de ocupaciones y demás, de repente pues, ser parte del comité vecinal, ser parte de la comunidad local, ser parte de quien va y le exige al alcalde saliente o a la legisladora entrante que cumpla o que se mejoren las cosas, a veces es pedir mucho, pero muchas otras veces es la única vía que tenemos. Y bueno, finalmente la parte de la relación con estos grandes proveedores, creo que muchas veces está en el mejor interés de estos grandes consorcios, estas grandes empresas, redes de distribución, estar negociando y haciendo negocio tal cual con empresas chiquitas, se formalizar en mayor proporción de lo que parece. Entonces, también es más fácil entrar en contacto con tus cadenas de suministro y preguntar qué otros beneficios o qué otros programas o qué otras capacitaciones están teniendo que esperar a que ellos vengan y te la promuevan. Muchas veces llegará con la promoción, pero otras veces es más fácil preguntar. Entonces, con esas tres cosas me quedaría y el consumidor final tiene que saber que son temas que igual la persona que atiende en la papelería no está viendo este Facebook Live, pero yo sí, y entonces yo puedo ir a comentarlo con esa persona. Los mecanismos de pago sería otro ejemplo, pero al final es la socialización y que el consumidor final, la consumidora final se involucre con la comunidad. Creo que no tiene parangón y a partir de esta comunicación comunitaria creo que podemos llegar más lejos, sobre todo cuidando nuestro entorno y a nuestros negocios locales. Sin duda, muchas gracias. Ana Berta, ¿qué opinas? Creo que tanto Patricio como Sofía ya cubrieron mucho terreno, pero lo que de nuevo enfatizaría es que no perdamos de vista, no minimicemos la importancia de este sector de los comercios pequeños, de los abarrotes, de las fonditas, tanto en la economía nacional como en nuestras viviendas, nuestras regiones, ¿no? Donde vivimos, nuestras comunidades. Creo que es importante que mantengamos eso en mente. Creo que muchos nos dimos cuenta que en un momento de crisis fueron en esos pequeños comercios en los que más nos apoyamos, ¿no? Cuando no pudimos, tuvimos que dejar de hacer muchas actividades que hacíamos, restaurantes grandes, centros comerciales. La fuerza vital de muchas vecindades, de muchas colonias, son sus tienditas, son sus fondas, y en ese sentido creo que en particular para la generación joven es importante tener en mente que hay oportunidades de crecimiento y modernización en esos sectores. No siempre existe la posibilidad de ir a hablar con tu tendero, ir a hablar con la señora de la fondita y ver cómo se puede pues modernizar ese sector, cómo puedes ayudar tú. Veo mucho en Twitter siempre que hay publicidad de tienditas, publicidad de fonditas, lo que ustedes hacían en Animal Gourmet, de ponerle el enfoque a las fondas y a este tipo de restaurantes. Tal vez no tienen 5 estrellas Michelin, pero son importantes para las comunidades, son importantes para nuestro país.
Y creo que no podemos minimizarlo, no podemos hacerlo menos, tenemos que siempre tener en mente que sin ellos pues no podemos llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. No, ahí creo que la generación joven tiene una gran oportunidad para apoyar a la modernización y a la adaptación de este tipo de negocios al nuevo entorno tecnológico, al nuevo entorno económico, y por otra parte, pues mantenerlo siempre pues, como el foco económico que es, no como la oportunidad de empleo que se puede generar ahí, pues, mantener siempre la conversación de cómo queremos que mejoren las condiciones en estos negocios y no queremos nada más que vayan generando cada vez mayor vulnerabilidad para quienes trabajan ahí. Sí, sin duda. Yo nada más ya para cerrar y para complementar, pues bueno, pensando en lo que decías, Ana, pues estas personas, los tenderos, las mayoras, las cocineras, son quienes tienen el patrimonio gastronómico de la cocina mexicana, ¿no? Entonces, esa población que alimenta a a los llamados godines o a las personas que salimos a trabajar, a esas personas que no pueden cocinar en casa, ¿no? Entonces, más allá del valor económico que proveen a la sociedad y del beneficio que traen a eso, pues también trae muchos beneficios culturales, ¿no? Y entonces hacer una relación, bueno, no íntima, pero sí cercana con las personas de nuestras tienditas de abarrotes o con los restaurantes cerca, pues nos genera un crecimiento social mucho más valioso también, creo yo. Bueno, esto es, ya se acabaron mis preguntas, pero si alguien tiene algún otro comentario para complementar, para cerrar, para terminar, pues bienvenido sea. Yo nada más agradecer, si se vale el espacio, la verdad es que creo que un espacio bien enriquecedor y este tipo de foros, pues sí nos llevan al debate de cosas para hacer. Ahorita tú mencionabas el tema de los pequeñas fonditas hacia el final. Ahí sí se vale un anuncio comercial de algo que viene para adelante. Estamos trabajando de la mano con Canirac en una guía gastronómica, pero no de o sea, sí habrá los grandes restaurantes y ahí deberán de estar, pero más bien es una curaduría también de las pequeñas fonditas, de lo mejor que podemos encontrar en esos micronegocios, las mejores 5 taquerías de carnitas, formales o informales, donde las encontremos, las mejores 5 mejores taquerías de suadero donde las encontremos, y será un despliegue amplio. Yo creo que estaremos trabajando, lo estará curando fundamentalmente Canirac, y nosotros estaremos apoyando con todo. Pues estamos a la espera de ver esa guía. Sí. Yo también quiero agradecer el espacio y bueno, ya me estoy saboreando los bigotes con esa información, porque luego nos deslumbramos con los grandes renombres y perdemos de vista estas pequeñas joyas. Entonces, muchas gracias por el espacio, gracias por hablar de estas cosas, gracias por además permitirnos como sociedad civil, como tanques pensantes, ser parte de la discusión que no debiera ser académica, debiera ser para todos y para todas, empezando por quienes mueven la economía, como son pues, las pequeñas tienditas, las mujeres trabajadoras, las personas que están en un empleo informal y que salen a trabajar todos los días a pesar de la adversidad. Muchas gracias. Y por mi parte también muchas gracias por la invitación y nada más decir, sigamos dándole seguimiento, sigamos teniendo la conversación y sigamos subrayando la importancia de este y otros sectores, por supuesto, para la vida cotidiana de los mexicanos y para la economía al final del día. Perfecto, muchísimas gracias a los tres por su participación y por sus aportaciones. En realidad creo que este fue un foro increíble en donde se hablaron temas que nos importan a todos y que nos pueden enriquecer a todos. Les agradezco mucho el tiempo y todas sus ideas. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.